Para hacer el borde de nuestra empanadita, vamos a entrar con el ganchillo por el primer punto del borde de la empanadita, por este. Ahora vamos a tomar hebra así y vamos a pasarla parcialmente para que se forme una argollita y después hacemos una cadenita. Ahora lo que vamos a hacer es amarrar, ¿cierto?, la colita que quedó de lo que acabamos de hacer con la hebra con la que estamos tejiendo. Entonces vamos a hacer un doble nudo fijo para que ya nos quede ahí bien seguro. Ahora vamos a entrar por ese mismo punto, que es el primer punto del borde. Vamos a entrar por ahí y vamos a hacer nuestro punto bajo. Entonces, en ese primer punto vamos a hacer todos los puntos que voy a nombrar a continuación. Entonces, un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto medio alto en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto medio alto de nuevo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo de nuevo. Como puedes ver, todos los hicimos en el mismo punto. Todos los puntos en el mismo punto. Muy bien. Ahora, en el siguiente punto, que es este, vamos a hacer un punto deslizado o un punto raso, como también se le llama. Así, de esta manera. Muy bien. Como ves, nos da esta forma de empanadita. Ahora, por el siguiente punto vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Por el siguiente punto vamos a hacer lo mismo de hacer todos estos puntos en ese punto. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto medio alto. Ahora vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto, como puedes ver. Entonces, el punto alto. Ahora vamos a hacer de nuevo un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer un punto bajo de nuevo en ese mismo punto. Importante, localizar siempre el punto y entrar por el mismo punto, hacer todos estos puntos. Entonces, así el punto bajo. Ahora, en el siguiente punto, ¿qué vamos a hacer? Un punto deslizado. Muy bien. Hacemos nuestro punto deslizado y listo. Si ves la formita que va cogiendo de onditas, que es la formita que necesitamos para nuestra empanadita. Si ves la formita que tiene, que parece onditas, ahora te toca a ti. Sigue la secuencia y completa todo el borde. Aquí ya terminamos de tejer todo el borde de la empanadita y queda así. Se ve muy bonita, como puedes ver. Está todo su bordecito hecho, como te dije anteriormente, siguiendo esa secuencia. Ahora vamos a alar, ¿cierto?, esta hebra con la que estábamos tejiendo y vamos a soltarla del ovillo. Para eso vamos a cortar de esta forma y ya queda separadito del ovillo, así. Entonces lo ponemos a un lado y ahora lo que vamos a hacer es asegurar este lado. Y para eso lo que vamos a hacer
es un remate como si estuviéramos cosiendo, ¿cierto? Con aguja e hilo que hacemos ese nudito, ¿cierto? Entonces vamos a entrar por este punto, de esta manera, que es el puntito de la parte de abajo del borde, ¿cierto? El primer puntito, entramos por ahí, toca con cuidadito, con paciencia, entramos por ahí, sacamos hebra, sacamos de hecho toda la hebra, así, y ahora lo que vamos a ver es que se forme una argollita para después pasar por esa argollita y que se forme un nudo seguro, ¿verdad? Entonces pasamos ahora la colita por entre esa argollita, así de esta manera, y alamos con mucho cuidadito para que se forme un nudito, así. Muy bien. Queda formadito este nudito. Ahora lo que vamos a hacer es esconder esa colita que nos quedó, esa hebra que nos quedó por entre el tejido. Para eso vamos a entrar con nuestro ganchillo de esta manera y vamos a tomar la hebra y la vamos a alar para que ella se pierda entre el tejido. Así vamos sacando poquito a poquito la hebra. Si tú quieres, puedes dejarla hasta ahí y ya ahí cortar, ¿sí? Ya ahí queda perfecto, como puedes ver. No se nota nada de remate, de nada, se ve muy bien. Entonces puedes dejarla hasta ahí o puedes arrastrarla más, como voy a hacer yo. Voy a entrar con mi ganchillo y voy a alar la hebra por dentro, así, eso, como para más seguridad, que la hebra quede bien adentro del tejido. Listo, cuadramos, todo quede bien y cortamos. Y ahora con la ayuda de la cabecita de la aguja lanera vamos a esconder ese pedacito de hebra que nos quedó, así de esta manera. Y los algodoncitos que ya se han salido también los quitamos y listo. ¿Sí ves? Queda perfecto. Ahora haz el otro lado exactamente igual. Vas a ocultar la hebra igual. Listo, aquí ya ocultamos la hebra de los dos lados. Ya hicimos el remate y ocultamos las hebras de los dos laditos del borde. Entonces ya nos queda perfecto. Ahora, para hacer el moñito de nuestra empanadita, vamos a empezar haciendo una cadeneta de 25 cadenitas en la primera vuelta. Nos aseguramos que nuestro nudito del principio quede bien fijo. Ahora vamos a hacerlas 1, 2, 3, y 25. Muy bien. Ahora en la vuelta 2 hasta la vuelta 6 vamos a hacer 24 puntos bajos. Vamos a hacer un tejido plano. Entonces primero hacemos la cadena de subida y después vamos a hacer en cada uno de los puntos un punto bajo. Vamos a hacer esto durante 5 vueltas. Es decir, vamos a hacer 5 vueltas de 24 puntos bajos.
así nos va quedando. Listo, así nos quedó nuestro tejido después de las 5 vueltas de 24 puntos bajos. Ahora que ya lo tenemos así, debemos soltarlo del ovillo. Para eso alamos nuestra argollita, cortamos y separamos del ovillo, así de esta manera. Entonces esta parte ya la tenemos unida y segura porque se fue el inicio de la cadeneta. Ahora tenemos que asegurar esta partecita. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos anteriormente, que es entrar con el ganchillo por el punto más cercano, alar la hebra, pasarla por ahí totalmente y después buscar que se forme una argolla, o sea, alar un poquitito una parte de la hebra, la parte de encima de la hebra que acabamos de meter, y hacemos que se arme una argollita, ¿sí? Así de esta manera. Y ahora vamos a meter la hebra por entre esa argollita y vamos a alar con mucho cuidadito para que se forme un nudito y así quede bien cerradito el tejido. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es esconder las hebritas por entre el tejido. Entonces vamos a escoger cuál parte queremos que sea el derecho y cuál el revés. En mi caso, yo voy a escoger que esta parte, ¿sí? Me parece que esta parte es más bonita. Voy a escoger que esta parte sea el derecho, ¿sí? Me gusta más. Entonces, por este que va a ser mi revés, voy a esconder las hebras. Ahora que ya escondimos las hebras, vamos a coser para que el moñito quede cerradito. Entonces, vamos a coser las dos partecitas, así de esta manera, dejamos esa colita y vamos a pasar como siempre que cosemos, punto por punto. Entonces, el punto de un lado con el punto del otro lado, pasamos toda la hebra y nos devolvemos por el punto del ladito, así. Entonces, punto con punto, alamos toda la hebra y nos devolvemos por el punto del ladito, así. Nos devolvemos por el punto del ladito y sacamos toda la hebra, así, por el lado. Sacamos toda la hebra por el punto del lado. Vemos que se tomen los dos lados, así, muy bien. Cuando ya llegamos hasta ahí, entonces vamos a entrar por otro punto del ladito, ¿cierto? Y vamos a devolvernos. Entonces podemos hacerlo así o podemos hacerlo de una manera que no se note tanto. Entonces entramos por este puntito de este ladito, ¿sí? Así conectamos con el otro lado y ahora lo que vamos a hacer es devolvernos, ¿sí? Así nos va quedando y vamos a devolvernos para que esta hebra se encuentre con la colita que dejamos. Entonces lo mismo que hicimos ahorita, punto por punto, nos vamos devolviendo. Cuando terminamos de devolvernos, entonces vamos a tomar la colita que nos quedó del inicio de la costura y la vamos a amarrar con esta hebra con la que estábamos cosiendo. Vamos a hacer
2 o 3 nuditos para que quede bien fijo. Y así nos queda, así se ve. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar esta hebra cortita y vamos a pasarla de esta manera por el moñito, así. Lo que vamos a hacer es irle dando la formita a nuestro moñito. Entonces lo primero que hacemos es unirlo así, vemos que esté bien en el centro, ¿sí? Debe estar exactamente en el centro y vamos a alar así fuertemente, bien fuerte para que nos dé la formita de moñito. Y ahora vamos a amarrar para asegurar esa formita que hicimos, así. Podemos hacer 2 nuditos. Muy bien. Ahora vamos a tomar la parte larga y vamos a irla pasando por el moñito, por las partecitas que vemos que necesitan quedar más delgaditas para que le dé una mejor formita a nuestro moñito. Entonces vamos pasando así la hebra fuertemente, ¿cierto? Vamos jalando fuertemente cada vez que la vamos pasando, ¿cierto? Entonces ahí que vemos falta un poquito más, ¿cierto? Entonces le vamos a dar un poquito más de forma a este lado, así. Creo que ya así está perfecto. Jalamos bien y vamos a amarrar, ¿cierto? Entonces amarramos los dos extremos así fuertemente y vamos a hacer 2 o 3 nuditos. Listo, ahora cortamos esta partecita. Entonces cortamos las hebras de hilo, ¿sí? Le damos la formita, ¿sí ves? Así nos va quedando. Ahora con este chenil, que es un chenil rosadito claro, como puedes ver acá, es un rosadito bien clarito, bien pastel. Con este vamos a hacerle la parte del centro del moñito. Entonces, esta parte pensaba en un inicio que servía para unir el moñito a la cabecita de la empanadita, pero después vemos que no, así que pueden quitar esa hebra si desean. Entonces vamos a ir pasando nuestro chenil rosadito clarito por todo el centro del corbatincito, así de esta manera. Entonces vamos jalando y vamos enrollando. Tenemos que ir enrollando en orden este chenil rosadito claro y vamos a ir alándolo, ¿cierto? Enrollando y alando para que vaya dando una bonita forma. Entonces vamos a ir enrollándolo firmemente, ¿sí? Y vamos a ir acomodándolo para que quede bien bonito. Cuando ya sentimos que está perfecto, entonces simplemente amarramos en la parte de atrás, hacemos unos 2 nuditos por la parte de atrás, así de esta manera. Ajustamos y vamos a cortar estas hebras.
Y podemos hacer otro nudito si queremos. Ajustamos. Nos quedó súper lindo nuestro moñito. Con las manitas le podemos dar formita. Lo podemos moldear un poquito más, ¿sí? De esta manera. Y vamos a cortar todas estas hebritas que nos sobraron. Vamos a cortarlas al ras para que no vayan a sobresalir por el moñito. Así. Y esta hebrita también la vamos a cortar. Como les dije, pues en realidad no la necesitamos ahorita. Ahora así nos quedó nuestro moñito, miren qué belleza. Para coser el moñito a la cabecita de la empanadita, vamos a tomar 2 o 3 puntos de la parte de arriba, viendo que esté bien centradito a la carita. Así, de esta forma. Y ahora ya quedan unidos y nos quedan estas 2 hebras, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es amarrar estas 2 hebras. Esto va a ser como nuestro soporte inicial para saber que nuestro moñito quedó bien centradito. ¿Sí ves? ¿Sí ves? No podemos dejarlo así porque no se ve bien prolijo, ¿cierto? Se ve esa parte feita. Entonces tenemos que coserlo y asegurarlo más de los laditos a la cabecita. Para esto vamos a volver a enhebrar nuestra aguja lanera con uno de los extremos que nos quedaron. Y vamos a ir cosiendo por todos esos laditos, ¿cierto? Vamos a ir tomando varios puntos de la empanadita y los vamos a unir con varios puntos del moñito. Mira, así, por ejemplo, acá estamos tomando, ¿cierto? Estos puntos del centro del moñito, 2 puntos del centro del moñito, y los vamos a unir con los puntos correspondientes de la empanadita, así. ¿Sí? La idea es ir ajustando, ¿sí? Para que ya no se vea feo, sino que se vea bien prolijo. ¿Ves? Entonces ahí vemos que nos falta unir ese lado un poquito más con la empanadita. Entonces volvemos y cosemos, ¿sí? Vamos viendo, vamos ajustando. Y ya vemos que queda perfecto. ¿Sí ves? Ya no se ve mal ese lado. Entonces ahora vamos a hacer el otro ladito. Este ladito si todavía se ve rarito, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una parte del moño, así como puedes ver. Vamos a tomar una parte del moñito
y la vamos a unir con los puntos correspondientes de la empanadita. Te recomiendo que por vez tomes mínimo 2 puntos de la empanadita para darle como más firmeza. Y vamos alando, así de esta manera nos va quedando. Ahora nos hace falta obviamente más unión de este lado, entonces vamos a tomar así 2 puntitos de la empanadita y vamos a pasarlo por los respectivos puntos del moñito. Volvemos a pasar por los puntos de la empanadita y vamos alando para que se ajuste bien. Y ahí creo que quedó perfecto. ¿Sí? Entonces quitamos la aguja lanera y vamos a revisar. Como puedes ver, ya se ve bonito de este ladito, se ve prolijo, no se ve ninguna costura. Y de este ladito tampoco se ve ninguna costura. Entonces lo que vamos a hacer es abajo tampoco y arriba tampoco se ve ninguna costura. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las 2 hebras y las vamos a amarrar una con la otra, así, bien fijo. Podemos hacer 2 o 3 nuditos. Cortamos estas hebras así y con ayuda de nuestra aguja lanera con la cabecita vamos a esconder todas estas hebritas, el nudo, ¿cierto? Este nudo que nos quedó y las hebritas las escondemos así por este puntito con ayuda de la aguja lanera, de la cabecita de la aguja lanera. Y listo, queda todo bien escondidito. Como puedes ver, acomodamos bien nuestro moñito y listo. Así nos queda nuestra empanadita kawaii. Queda súper hermosa. Muchas gracias por haber elaborado junto a mí este precioso tutorial. Espero que disfrutes mucho de esta tierna empanadita kawaii.